Muy buenas tardes a todas y todos y bueno, es un placer como siempre darles la más cordial bienvenida a una nueva sesión de nuestros encuentros periódicos para conversar sobre los derechos humanos en Latinoamérica. Y hoy tengo el gusto de presentar a nuestra ponente invitada, la profesora Chabeli Facenda Falavigno, quien se encuentra realizando actualmente una instancia corta de investigación en nuestra Facultad de Derecho y Criminología. Chabeli es profesora de Derecho Penal en la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Obtuvo su doctorado en Derecho Penal en la Universidad de Sao Paulo, de donde tenemos unos muy buenos colegas y muy buenas y buenos colegas, y realizó una instancia de investigación en la Universidad de Hamburgo. En el 2022 fue investigadora postdoctoral en política legislativa penal en la Universidad de Málaga, en España. En esta ocasión nos presentará la ponencia titulada Política legislativa penal en Brasil, desafíos científicos, metodológicos e institucionales, temas supremamente relevantes e importantes, sobre todo porque tenemos muchos investigadores que están haciendo su doctorado actualmente enfocados en Latinoamérica y en temas de derecho penal y de prisiones. Entonces yo creo que es una ponencia que creo que va a ser súper interesante para ellos y ellas. Su exposición abordará el desarrollo de campo de investigación sobre la política legislativa penal en Brasil, situado en la intersección entre la política criminal y el análisis legislativo. Asimismo, analizará algunos de los principales desafíos de este ámbito, entre ellos la adopción de enfoques interdisciplinarios, la recopilación de datos institucionales y el diseño de metodologías eficaces para evaluar el impacto de la legislación penal. Agradezco sinceramente tu participación, Chabeli, y tu disposición para compartir todo tu trabajo y tu experiencia con nosotros y con nosotras. Y sin más preámbulos, te doy la palabra. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, profe Clara. Para mí es un gusto estar aquí en la Universidad de Ghent. Llegué hace pocos días, pero ya me siento muy cómoda también con los compañeros del proyecto. Y bueno, yo he traído algunas palabras, tengo más preguntas que respuestas. Yo creo que ese es uno de los problemas de nosotros investigadores. Y me gustaría hablarles un poco sobre lo que es la política legislativa penal, el campo que estamos intentando construir en Brasil y algunos de los retos, de los desafíos que se presentan en ese área de investigación. Entonces, bueno, yo voy a pasar aquí. Bueno, yo soy abogada de formación, soy formada en Derecho y mi tesis doctoral que yo desarrollé en la Universidad de São Paulo era sobre las leyes penales en blanco. Y en ese rato yo trabajaba como abogada, ahora mismo trabajo como profe a tiempo completo en la Universidad Federal de Santa Catarina. Y mi propuesta de investigación era desarrollar criterios dogmáticos para intentar solucionar el problema de las leyes penales en blanco. Y entonces ahí tenía algunas áreas que eran más, donde se ocurre más ese fenómeno, que es el derecho penal económico, que es una de mis áreas de investigación hasta hoy, el derecho penal del medio ambiente, que hoy yo entiendo que forma parte del derecho penal económico, y el derecho penal de drogas. Y hice una estancia de investigación, el doctorado en la Universidad de Hamburgo, con un profesor del área de criminología, que es sociólogo de formación, el profesor Sebastián Scherrer. Entonces, mientras yo estaba desarrollando mi tesis doctoral, yo como me di cuenta que el problema de las leyes penales en blanco es como un síntoma de un problema mucho más grande que pasa antes, que es el problema de no haber estudios y no haber una profundización en el proceso de creación de las leyes penales. Entonces, cuando nos deparamos con un montón de leyes penales en blanco en algunas áreas que hacen referencia a más un montón de reglamentos administrativos, la verdad es que estamos observando un problema, el síntoma, el último grado del problema, que es la creación del derecho penal y los procesos de criminalización que ocurren en Brasil sin que se lleven en cuenta datos de realidad, lo que de hecho necesita estar en la ley penal, qué tipo de normatización tiene más sentido y protege las garantías cuando se trata de criminalización. Entonces, al final de mi tesis doctoral, yo sí propuse los criterios dogmáticos de control de las leyes penales en blanco, que yo que había pensado desde mi proyecto,
pero también escribí algunas líneas sobre el proyecto que iba a desarrollar desde ahí, o sea, desde 2019 adelante, que es el problema del proceso legislativo, del estudio de la formación de las leyes penales y de la aplicabilidad de las leyes penales en Brasil y en América Latina. Entonces, lo que sería la idea de una política legislativa, o sea, yo entiendo la política legislativa como una intersección entre la política criminal, o sea, nosotros en Brasil no tenemos la asignatura de política criminal en la Facultad de Derecho, entonces tenemos mucha dogmática, derecho penal, derecho procesal penal, algo de criminología, generalmente en el inicio del curso, algo como más a título histórico, y no tenemos ninguna discusión sobre lo que sería la política criminal. Yo entiendo la política legislativa penal como un área que ocurre en la intersección entre la política criminal pensada lato sensus, que es como las diferentes maneras de prevención y represión de la violencia y de la criminalidad, y también un estudio de lo que ya se llama jurisprudencia o análisis legislativo, que es el estudio de las diferentes fases del proceso legislativo, de las técnicas legislativas, de cómo se desarrolla un proyecto de solución para un problema concreto por medio de una normativa. Y mientras podemos intentar unir esas dos áreas, nosotros vemos lo que es pensar el desarrollo y la construcción de una ley penal como una propuesta de represión a un comportamiento violento y cómo esta ley debe ser desarrollada desde el inicio, o sea, cuando se constata un problema de seguridad pública en la sociedad, hasta los debates parlamentarios, las comisiones en el Poder Legislativo, donde este proyecto de ley debe pasar, y después lo que yo veo como uno de los problemas más complicados es como la preparación de los actores político-criminales que van a aplicar esa legislación y los diferentes efectos que esa legislación va a producir en la realidad. Entonces, ¿qué estudiamos en la política legislativa? La política legislativa también pasa por la concepción de entenderse la política criminal como una política pública y como una política pública que también tiene que ser evaluada periódicamente, que también tiene que tener evidencias en sus discusiones, que es lo que no observamos, sobre todo, yo digo, en términos de Brasil, de algunos países de Latinoamérica donde yo estuve haciendo investigación, cuando hablamos sobre la creación de las leyes penales, que muchas veces tienen como motivación un hecho que sale en la media, que crea grande repercusión en general, demandas electorales de muchos de los parlamentarios, pero que no lleva en cuenta la realidad donde esa legislación va a ser aplicada. Entonces, lo que podemos estudiar en la política legislativa, la fase prelegislativa, o sea, cuando se constata un problema de seguridad o de violencia a la realidad y se intenta proponer una solución por medio de un proyecto de ley. Eso se observa muchísimo, generalmente cuando pasa algo, algún crimen brutal o cuando se constata algún tipo de violencia que genera repercusión, el primer efecto es que se generan un montón de proyectos de ley intentando resolver esa cuestión. Pero eso no debería ser el único impulso del proyecto legislativo, pero en la realidad es lo que pasa. Las fases parlamentarias, o sea, las comisiones donde esos proyectos pasan, qué ocurre en esas comisiones, qué tipo de debates y discusiones parlamentarias son hechas en esas comisiones, qué tipo de herramientas, y ya voy a hablar un poco más de eso, son desarrolladas en esas comisiones. Y al final, lo que hace la Comisión de Constitución y Justicia, que en Brasil es la última comisión donde el proyecto de ley es discutido, que tiene que verificar si esa legislación es compatible o no es compatible con la Constitución, y después la fase post-legislativa, que es como la preparación de los actores que van a aplicar esa legislación. Yo digo, los policías, los fiscales, los jueces y sobre todo los efectos que esa legislación va a causar en la sociedad. O sea, todo eso, esa última también se llama la fase ejecutiva, todo eso tiene que tener en cuenta cuando estamos intentando delimitar el campo de estudio de la política legislativa. Y otros temas más, como principalmente el papel de los diferentes actores en el proceso legislativo. Entonces, más allá de grupos parlamentarios, que decimos en portugués bancadas, o sea, grupos de parlamentarios con características semejantes, organizaciones internacionales que muchas veces interfieren en los procesos legislativos internos, el papel de la media,
porque generalmente en el periodismo generalmente llama mucho la atención para algunos temas en detrimento de otros temas. La parte teórica, entonces yo en 2019 estuve en España la primera vez por un mes y después he vuelto en 2022 para una estancia más larga y ahí desarrollé mucho del marco teórico que yo utilizo, que es el profesor Díaz Ripollés de la Universidad de Málaga, que trabaja con política criminal. El profesor Díaz Ripollés ha utilizado mucho la teoría de Manuel Atienza, que es un profesor de filosofía de derecho en España, que ha desarrollado la idea de argumentación y racionalidad legislativa. Para el concepto de Díaz Ripollés de la racionalidad legislativa, es una legislación que toma en cuenta los datos de la realidad en donde esa legislación será aplicada. Entonces, ese concepto de racionalidad legislativa es un concepto que nosotros trabajamos mucho en la pesquisa política legislativa. Y claro, él tiene los 5 principales niveles de racionalidad. Díaz Atienza, que ha propuesto esos niveles por primera vez, y Díaz Ripollés ha cambiado la cronología de los niveles de racionalidad cuando aplica la teoría de Atienza directamente para la legislación penal. Entonces, es muy brevemente la racionalidad ética, que tiene que ver con el sistema de valores que va a estar protegido por esa legislación. La racionalidad teleológica, que tiene que ver con la finalidad que va a ser cumplida por medio de esa legislación. La racionalidad pragmática, muy brevemente, ¿no? Porque son un montón de discusiones sobre eso. Pragmática, que es como la estructura, las facilities que van a estar disponibles para la aplicación de esa legislación. La jurídico formal, que es el sistema normativo, sobre todo constitucional, que ya existe antes de esa legislación ser publicada. O sea, es una legislación que no puede nacer inconstitucional, como ocurre en muchas leyes penales de Latinoamérica. Y la racionalidad lingüística, que tiene mucho que ver con la redacción de la ley, de una manera que ella sea comprendida por quien va, por la población, por los ciudadanos. Entonces, el término de herramientas, o sea, cuando yo pienso en racionalidad legislativa, yo tengo su concepto teórico, que es la idea de que esa legislación tiene que comprender los datos de la realidad donde va a ser aplicada. Yo tengo la discusión teórica de las racionalidades, pero cuando yo miro hasta la práctica, lo que hace falta muchas veces es que los sistemas y incluso los reglamentos de las casas legislativas tengan previsto la idea de las herramientas, o sea, de qué manera se puede hacer con que los datos de la realidad entren más en el proceso legislativo. Entonces, son muchas las herramientas, las justificativas de los procesos de ley, que no pueden ser los proyectos de ley, que no pueden ser cualquier justificativas, pero que tienen que ser justificativas argumentativas, como una tomada de decisión en materia de política pública, o sea, una justificativa que muchas veces no puede ser una línea de una justificativa simplemente ideológica, o sea, hay que ser una justificativa fundamentada, o sea, una justificativa ideal para ese tipo de medida de criminalización. La participación de expertos, o sea, que expertos que estudian ese tema mucho tiempo puedan ser llamados a discutir en el proceso legislativo, la realización de audiencias públicas y para que ocurra la participación de organizaciones de la sociedad civil en el proceso legislativo, otros mecanismos que nosotros llamamos advocacy. Entonces, yo actualmente, por el 4º año, soy la coordinadora del Departamento de Política Legislativa del IBCCRIM, el Instituto Brasileño de Ciencias Criminales. Entonces, nosotros siempre intentamos hacer notas técnicas, intentamos hacer participación en las comisiones para discutir el proceso legislativo, pero eso muchas veces, esos eventos, o sea, son invitadas personas que ya están de acuerdo con la propuesta del relator del proceso legislativo. Entonces, esos mecanismos, esas herramientas deben ser más abiertas para que se pueda, de hecho, hacer lo que llamamos una democracia material, o sea, tener de hecho discusiones de los grupos que van a sufrir los impactos de esa legislación, que ellos tengan espacio en el proceso legislativo para traer sus argumentos y para discutirlos. Y claro, aquí ya lo puse en destaque, los estudios de impacto legislativo, que pueden ser previos, que pueden ser posteriores, pero para que
pueda tener en cuenta lo que esta legislación va a alterar, va a modificar de hecho en la sociedad, incluso para verificar que esa legislación va a cumplir su justificativa, y para eso usamos la discusión con la racionalidad teleológica. O sea, si yo propongo una legislación como la solución de un problema de violencia, si yo no tengo una manera de detectar, o sea, lo que ocurre en la realidad después de la aprobación de la legislación, yo no sé si la promesa que estoy haciendo por medio de esa legislación se cumple o no se cumple en la sociedad. Entonces, los desafíos, que es lo que yo traigo en el título de mi presentación, y son los desafíos que yo enfrento diariamente mientras intento cuadrar este campo y desarrollar algunas investigaciones en este campo. El primero es el desafío científico, porque la producción legislativa es sobre todo interdisciplinaria. Entonces, no hay cómo evaluar el trámite legislativo sin llevar en cuenta factores de ciencia política y de sociología. Entonces, es difícil también cuadrar el campo y encontrar investigaciones que son desarrolladas en otras áreas más allá del derecho sobre el mismo tema, o sea, encontrarlas y ponerlas en el mismo grupo de trabajo, algunas veces en un congreso científico. Pero principalmente la idea de tener como aportes de ciencia política, de sociología, para evaluar el trámite de un proyecto de ley, los diferentes trabajos que los partidos políticos en Brasil, por ejemplo, tenemos un montón de partidos políticos, hacen en las bancadas. Solamente con el derecho es muy difícil que se pueda tomar en cuenta todo lo que está todo lo que ocurre en el proceso legislativo. Entonces, una de las soluciones que yo he encontrado es siempre trabajar los papers en equipos y tener gente de ciencia política, de sociología también, porque solamente evaluar la parte dogmática e interpretativa, muchas veces la legislación acaba por no considerar a todos los otros factores, sobre todo políticos, que están implicados en la discusión de una propuesta legal. Los desafíos institucionales, y aquí son muchísimos, y el primero es la ausencia de datos oficiales en Brasil sobre los proyectos de ley que pasan en comités, en la consultoría legislativa, por ejemplo, que es un órgano técnico del Poder Legislativo, pero que no es obligatorio. Entonces, depende de la voluntad del parlamentario de llevar a la consultoría legislativa y después de hacer que el dictamen de la consultoría legislativa forme parte o no forme parte del proyecto de ley. Entonces, encontrar esos datos, por ejemplo, discutir cuántos proyectos llegan a la Comisión de Constitución y Justicia y cuántos son aprobados, datos sobre la aplicación de la ley. Por ejemplo, yo siempre cito el ejemplo de que tenemos la posibilidad de responsabilidad penal de las personas jurídicas en Brasil solamente en crímenes ambientales. Eso es de 1998 y no tenemos datos oficiales sobre cuántas empresas fueron responsabilizadas, cuántos procesos fueron generados. Entonces se discute mucho en el legislativo hacer con que las empresas puedan ser responsabilizadas por otros crímenes más allá de los crímenes ambientales sin que se tengan datos consolidados de lo que se ha hecho en la realidad en términos de protección del medio ambiente hasta ahora, con la legislación que ya lleva ahí 20 años de aprobación, casi 30. Entonces, no tenemos datos sobre los proyectos que llegan y que salen del proceso legislativo y cómo llegan y cómo salen. No tenemos datos sobre la aplicación de la ley. Y esos datos que yo digo, ustedes me pueden preguntar, pero no hay datos en absoluto. Algunos sí hay, pero no hay datos sistematizados, o sea, sobre el proceso legislativo, datos sistematizados de evaluaciones posteriores de impacto. A veces es muy difícil encontrar esos datos. Hoy día, una de las fuentes más seguras de datos sobre violencia en Brasil es de un proyecto de investigación privado que se llama Fórum Brasileño de Seguridad Pública, que produce el Atlas y Anuario de la Violencia. Es un proyecto que es financiado por la Open Society, entonces no es un órgano oficial desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, donde se pueda fácilmente ascender y encontrar datos sobre la aplicación, cuántos procesos fueron generados, cuántas personas fueron condenadas. Es muy difícil encontrar esos datos y generalmente ellos no están conectados directamente como un estudio de impacto sobre la legislación. Y claro, otro desafío institucional es la resistencia de los legisladores a la participación de científicos en el proceso legislativo. Entonces aquí también, claro,
hay una discusión que sería una intervención indebida desde la universidad, desde los científicos, porque nosotros no tendremos la autorización constitucional para producir legislación. Entonces, encontrar un espacio de discusión, de diálogo con el legislador para que el proceso legislativo no sea solamente ideológico y solamente electoral, también es un reto. Y también, claro, nosotros no podemos definir la legislación, lo que va o no va a estar en la legislación desde la universidad. Entonces, encontrar un espacio de discusión también es un desafío delante de la institución del poder legislativo en general. Y al último punto, que es uno de los puntos que más me interesa, y yo digo incluso como abogada, porque nosotros, bueno, yo digo desde Brasil, no tenemos una formación ahí muy profundizada en términos metodológicos, y es también lo que me ha llamado mucho la atención del proyecto de la profe Clara cuando ya empezamos a discutir y cuando yo entré en contacto con ella para hacer las estancias aquí, es la idea de impacto, porque yo utilizo el término de estudios de impacto legislativo, pero es muy difícil saber cómo se mide el impacto. Entonces, cómo, lo que es el impacto, cómo medirlo, o sea, podemos medirlo solamente con números de personas que son presas en Brasil. Hoy día en Brasil hay un montón de plea bargain, entonces personas que hacen acuerdos, qué tipo de herramientas debemos utilizar para medir el impacto. Es cuantitativo, es cualitativo, es la idea del impacto transformador. Yo ahora mismo tengo una estudiante de postdoctorado que también ha estudiado eso, que también está estudiando eso. ¿Quién lo debe hacer? O sea, algunos sistemas que yo he analizado generalmente es el Poder Ejecutivo que hace las análisis de impacto legislativo. Eso no se hace desde dentro del Poder Legislativo, pero ¿quién debe hacer institucionalmente los estudios de impacto legislativo y dónde deben ser publicados? Entonces, eso yo diría sobre el actor que debe ser responsable por el impacto es un desafío un poco institucional, un poco metodológico, pero ¿cómo medir el impacto de la legislación? O sea, ¿cómo medir el nivel muchas veces de cuestiones raciales, de cuestiones de género que atravesan la aplicación de una y de otra legislación penal? O sea, cómo intentar un dibujo metodológico que obviamente no va a resolver 100% de los casos, pero que pueda ser al menos una métrica de la realidad dentro de la discusión del proceso legislativo. Y claro, volviendo un poco a la idea de la participación, yo puse también en esa pantalla, la idea de la participación de los cientistas en el proceso legislativo. También hay una discusión de cuál el peso que los estudios, por ejemplo, previos de impacto legislativo deben tener en la discusión de la aprobación de la ley. O sea, no pueden ser vinculativos cuando yo tengo un estudio que, o sea, que no recomienda lo que podría muy bien pasar en América Latina, en Brasil, donde tenemos un problema gigante de sobreencarcelamiento. O sea, qué tipo de fuerza ese estudio tendría en el proceso legislativo. Y hay algunos proyectos de ley en trámite, hay uno especialmente que es número 4373 de 2016 en Brasil, que es un proyecto que intenta crear algunas de esas herramientas en el proceso legislativo, pero claro, también por el reto institucional de la resistencia de los legisladores en tener como más discusiones y más actores en el proceso legislativo, es un proyecto de ley que camina a pasos muy a pasos muy lentos en el legislativo brasileño. Y bueno, yo a título de ejemplo, bueno, yo decidí por la charla traer más del campo y los desafíos del campo, pero también por fin yo me gustaría traer algunos de los ejemplos, o sea, algunas de las investigaciones que yo he desarrollado en los últimos años en el campo de la política legislativa. Entonces, una de ellas yo desarrollé con una compañera de la ciencia política, es sobre la llamada bancada da bala, que es un grupo de parlamentarios en Brasil que son militares o personas de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad Pública, policías, que actúan en el Poder Legislativo. Entonces, hicimos un mapeo de los proyectos de ley en materia de derecho penal presentados por los miembros de esta bancada, de este grupo parlamentario, desde 98, que es el año 1988, que es el año de nuestra Constitución, hasta 2023, y después discutimos del tipo de política que es propuesta por los militares en términos de seguridad pública sobre crímenes ambientales y violencia de género, pero tenemos ahí un banco de datos sobre diferentes temas para otras investigaciones.
proyecto de ley específico sobre prisiones. Ese proyecto yo desarrollé con una estudiante de máster y con un compañero de la psicología y trabajamos los discursos parlamentarios en un proyecto de ley que intentaba quitar derechos de la ejecución penal. Intentaba y lo logró porque fue publicado año pasado el proyecto de ley. El trabajo fue sometido a una revista de Perú, todavía no está publicado, en que analizamos el teor de los discursos, hicimos análisis del discurso parlamentario. Hay un otro trabajo que he desarrollado sobre el tema del blanqueo de capital, que tiene que ver con mi otra área de investigación, que es derecho penal económico en general, en que yo trabajé los diferentes proyectos de legislación, porque nosotros en Brasil tuvimos dos grandes leyes de blanqueo de capital, una de 98 y otra de 2012. Entonces trabajé como los diferentes proyectos también que todavía están en el legislativo sobre la ley de blanqueo de capital, el tema del blanqueo de capitales en Brasil, pero solamente las propuestas legislativas. Estudios de derecho comparado, entonces esos son dos estudios, uno ya está publicado en México, que son como propuestas de países de Europa para mejorar la calidad de la legislación en el ámbito del Better Legislation, y un otro trabajo en que hicimos entrevistas en el Parlamento Europeo sobre el papel de los estudios de impacto y la competencia penal de la Unión Europea, de cómo se hace después la armonización de las legislaciones de los países. Y ese yo he desarrollado con una profe de Málaga. Y el último, entonces, es sobre la intervención de los actores. Ese trabajo está aprobado, yo creo que va a salir en la revista de España en octubre, y es sobre la intervención del FATF, del GAFI, que llamamos el GAFI-LAT, en las legislaciones de blanqueo de capitales en América Latina. Y en ese último trabajo yo he trabajado directamente con la idea de impacto. Entonces he intentado, con ayuda de un montón de becarios, la verdad, y hemos intentado medir el impacto de la intervención del GAFI, del GAFI-LAT, en las diferentes legislaciones de blanqueo de capitales en los países de América Latina que forman parte del GAFI. Entonces evaluamos cuestiones temporales de alteración, cuestiones de contenido y referencias expresas al GAFI en los procesos legislativos de esos países. Pero hay todavía mucha cosa para desarrollar en las diferentes áreas. Entonces, sería más o menos eso. Yo creo que ya ha pasado el tiempo. Aquí está mi correo y muchas gracias por la atención. Es un gusto estar aquí discutiendo estos temas con ustedes. Gracias. Querida Chabeli, muchas gracias por tu presentación, por darnos a conocer el tema de tu doctorado y en todos los proyectos en los que estás trabajando. Creo que vamos a tener que discutir mucho sobre lo que es el impacto legislativo, pero bueno, ya tendremos tiempo. Como siempre, vamos a dejar ahora espacio para preguntas. Primero, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, alce la mano en el computador. Le puedo dar la palabra. Mario. Por favor, tienes la palabra. Si quieres, te presentas primero, porque no has tenido la oportunidad de conocer a la profesora Chabel. Profesora Chávez, muy buenos días. ¿Me escuchas? Sí. Mucho gusto, soy Mario Torres, estoy a punto de terminar el doctorado. Hice el doctorado con la profesora Clara sobre el impacto del litigio estratégico en prisiones en Colombia y Brasil. Entonces, pues más o menos se cruza un poco con lo que tú estás estudiando. Mi pregunta es, ¿ustedes no han pensado desde la academia montar alguna especie como de plataforma o de página web donde puedan hacerle como un seguimiento sistemático a las iniciativas legislativas? En Colombia existe una cosa que se llama Congreso Visible, que se dedica a recoger todas las iniciativas legislativas y ponerlas en una sola plataforma. No sé si conoces esto. No, a ver, hay algunos proyectos, por ejemplo, hay algunos robots, y incluso algunos temas, por ejemplo, de grupos de Telegram, y el J, que es un sitio web que tiene el J Pro, que es un programa, pero es pagado, en que ellos Ujú. hacen como monitoreos del proceso legislativo, pero así como una plataforma desde la universidad, pero es una universidad específica que hace la investigación, o es como un proyecto con muchas universidades, con becarios y tal. Y creo que de hecho no es tan grande. O sea, pon en Google Congreso Visible Colombia y es una página web donde aparecen todas las iniciativas legislativas y en qué está cada una.
y eso lo hacen, creo que es dos universidades en Bogotá. Eh, Es la Facultad de Ciencias Políticas de los Andes, con, no sé si con alguien más, con Mario. el Rosario, me parece, pero bueno. No, me parece muy interesante. Yo creo que en Brasil, como alguna universidad que tenga un proyecto específico de monitoreo de todos los proyectos, yo creo que no hay, ¿eh? Hay este Ujú, proyecto que es el Fórum Brasileño de Seguridad Pública, pero que es un proyecto ujú, gigante y ellos utilizan mucho la ley de acceso a información para tener las informaciones desde los estados todos de Brasil y producen, ujú, imagínate, producen todos los años los datos que yo te digo que son los datos más confiables en materia de seguridad pública en general, pero ujú. algo que sea un monitoreo de lo que está siendo como presentado y el trámite legislativo de todas las áreas de derecho penal. Yo creo, porque Brasil uno nunca está seguro porque como es país es tan grande y hay tantas universidades, pero yo creo que no hay y habría que ser bueno, o algo que puede captar directamente desde el sitio del Congreso, quizás algo de inteligencia artificial, algo así, o un proyecto con financiación con becarios que podrían como trabajar esos proyectos, como Ujú. hacer algún tipo de opinión legal. Desde el Instituto Brasileño de Ciencias Criminales, donde yo trabajo, entre comillas, porque es un trabajo voluntario, nosotros hacemos advocacy en algunos proyectos de ley, pero lo que yo estuve en Brasil el año pasado hablando con gente de otras organizaciones y lo que hace falta para poder, no digo darle a conocer, pero para poder intervenir en el proceso legislativo es como tener a alguien en Brasilia, en el Congreso Nacional, que pueda participar de las sesiones, hablar con los parlamentarios, como llevar los policy papers hasta los parlamentarios. Yo creo que así como un proyecto que solamente como para poner las informaciones para que la gente pueda saber lo que está siendo discutido, lo que yo conozco es de ese del J, que es como Ujú. una plataforma de conocimiento jurídico en general. Tienen como publicaciones científicas y también tienen una parte dedicada al monitoreo del proceso legislativo. Pues yo te lo digo porque creo que tienen una muy buena oportunidad de conseguir grants y dinero ahí. Yo creo que y eso es una cosa práctica que no es imposible de hacer y ahí pueden tener muy buenas oportunidades. Ahí te copié en el chat la página web para que la veas, ¿no? Para que te inspires. Eso es. Então, perfecto, muchas gracias, ya lo voy a mirar. Gracias, Mario, por tu pregunta. Hay otra pregunta de las personas que están en este momento presentes. Si no hay preguntas, yo sí tengo muchísimas. Primero que todo, gracias, me parece que fue una presentación supremamente interesante. Te quiero hacer, creo que tres preguntas. La primera, en relación con tu tema de doctorado, dices que estabas trabajando el tema de las leyes penales en blanco. ¿Hay algunas específicas que trabajaste? Porque imagino que hay muchísimas, algo en específico. La segunda pregunta es, uno de tus statements es que cuando se crean las leyes penales, eh, los legisladores no tienen en cuenta la realidad donde estas leyes van a ser aplicadas. Imagino que la segunda statement, afirmación sería, y por eso puede tener ciertas consecuencias negativas para ciertos grupos de la población. Mi pregunta sería, ¿tú no crees que luego de tantos estudios, digamos, en la actualidad, si hay una intención clara y directa de los legisladores para hacer normas que ellos saben que van a tener efectos negativos, un impacto negativo en relación con ciertos grupos de la población? Específicamente, por ejemplo, en el caso de Brasil, los grupos, las personas afros o negras, en el caso, por ejemplo, de El Salvador, mujeres pobres sin educación que han quedado embarazadas. No sé, me gustaría saber tu opinión en relación con esto. Y la tercera, eh, me gustaría ver si nos podrías dar como unos primeros apreciaciones en relación con lo que tú entenderías por impacto legislativo, y cómo se mediría. Bueno, muy buenas preguntas, profe. Bueno, vamos a ver lo que puedo contestar. Bueno, lo primero, sí, yo he trabajado con tres áreas específicas. La ley de drogas, porque en Brasil la ley de drogas es complementada por una portaría del Ministerio de la Salud
y el profesor que me ha supervisionado en Alemania, que es criminólogo, bueno, eso es una historia, porque yo estudiaba en la Universidad de São Paulo con una profesora que era muy especializada en Derecho Penal Económico. Entonces, mi idea inicial era evaluar Derecho Penal Económico y Derecho Penal del Medio Ambiente, que consideramos como parte del Derecho Penal Económico. Y después, cuando yo gané una beca para Alemania, me fui con un criminólogo y él estudiaba drogas. Yo he aumentado el proyecto para justificar también la estancia y fue genial porque la ley de drogas tiene mucha presión internacional y tratados internacionales que Brasil ha firmado que le obligan a mantener un listado de sustancias como prohibidas. Entonces, el espacio de discusión real de un país de definir su propia política de drogas es muy limitado. Y eso me di cuenta cuando desarrollé la parte de drogas. La parte del medio ambiente, entonces, la legislación de Brasil 9608 de 98, que es la ley de crímenes ambientales, ella es una legislación todavía de leyes penales de blanco. Entonces, hay crímenes ahí como descumplir obligación de grande importancia ambiental. Así está criminalizado. Como desmatar florestas de preservación permanente. Entonces tiene que buscar dónde están las florestas de preservación permanente, que está en un reglamento que hace referencia a una portaría, que hace referencia. Entonces a veces tiene que buscar un montón de reglas para llegar al contenido de la legislación. Y de derecho penal económico tenemos la legislación de crímenes de gestión fraudulenta y gestión temeraria de institución financiera y los crímenes de evasión de divisas, que son evasión de divisas, que es como cuando sales de un país con dinero y entonces el banco central, que llamamos BACEN, hace como circulares y el que cambia los valores todo el tiempo. Entonces, si no conoces las reglamentaciones administrativas del Banco Central, no sabes cuál es el valor que tienes, que puedes llevar sin declararlo en la frontera. Entonces, yo diría que la conclusión que he llegado, por ejemplo, he visto más características semejantes en el penal económico y medio ambiente que drogas. Drogas es un campo un poco diferente de estudio, pero yo veo que hay factores que llevan a algunos bienes jurídicos a necesitar de cambios más rápidos. Porque yo he utilizado ejemplos también de la ley de armas y de la ley de tránsito, que también traen leyes penales en blanco. Pero hay algunos bienes jurídicos que necesitan de esos cambios más rápidos de regulación. Y entonces, al final de la tesis yo propuse criterios dogmáticos que deberían ser utilizados. El profesor ese de Alemania me decía, tú tienes que decir que las leyes penales en blanco no pueden existir y ya. Y yo pensé, es que si digo eso no va a pasar. Entonces he intentado cuadrar criterios dogmáticos de evaluación si una ley penal puede o no puede existir. O sea, yo admito que son leyes que tienen problemas de constitucionalidad y de legalidad, pero algunas más y otras menos. Es como si algunos problemas son tolerables, pero otras legislaciones como esa de los crímenes ambientales, que se dice descumplir una obligación importante para el medio ambiente, crimen, eso no puede ser, que nadie puede entender lo que está criminalizado. Ese es un punto. El otro es de los intentos de los legisladores. En los últimos años, porque a mí me gusta mucho estudiar crímenes ambientales y tengo desarrollado investigaciones de política legislativa en esa área. Bueno, yo digo que tengo dos temas, crímenes económicos y política legislativa, y cuando puedo, me gusta hacer las investigaciones con los dos temas mezclados, o sea, mirar la política legislativa de los crímenes económicos. Y yo tengo una compañera de la Universidad de Santa Catarina que es de la criminología verde. Entonces, ella trabaja mucho con procesos de victimización, con el proceso de daño social, y yo creo que uno de los trabajos así, del grupo parlamentario, la bancada de la bala, ella también está en el trabajo. Yo creo que en algunos proyectos de ley, sobre todo en materia de crímenes ambientales, sí, se tiene en cuenta que las personas que van a ser victimizadas de los daños ambientales son cuerpos, como decimos, cuerpos racializados y cuerpos que valen menos en la discusión normativa. Entonces,
sí que hay proyectos de legislación, por ejemplo, nosotros trabajamos con un proyecto de la criminalización de ecocidio. Entonces, habían dos proyectos. Un proyecto que había participación de población indígena, de población vulnerable en la discusión del proyecto, y ese proyecto tenía unas características, y otro proyecto que era propuesto desde el agronegocio, y ese proyecto tenía otros parlamentarios apoyadores y tenía otras características. Entonces, yo creo que hay algunos proyectos que sí, ellos tienen muy bien en cuenta la población que va a sufrir, que va a ser criminalizada o que va a tener los daños que sufre por las conductas criminales ignorados por el sistema de derecho penal. Pero también me parece que hay algunos proyectos más puntuales que los parlamentarios lo proponen solamente para ganarse la atención de su electorado y que les da igual el efecto que eso va a tener en la sociedad. Entonces, por ejemplo, hubo hace un rato en Brasil un crimen muy brutal de un hombre que ingresó en una escuela de niños y ha matado a algunos niños con un cuchillo. Y 2 o 3 niños, no me acuerdo, eso incluso en mi estado, en Santa Catarina. Y yo supervisioné un trabajo de especialización del número de proyectos de ley que surgieron después de este hecho, intentando poner penas altísimas, intentando poner a la obligación de los profesores de poder, la obligación no, pero la autorización de los profesores de estar importando armas de fuego, de los guardas armados de las escuelas por un hecho que ha pasado, que no es algo que pasa todos los días en Brasil, que no es un problema público que necesita una solución pública de criminalización, como pensando como una política pública. Entonces, claro, obviamente que eso también va a tener efectos racistas porque las personas que van a ser más perseguidas y más criminalizadas son siempre las mismas en Brasil. Pero específicamente en esos proyectos puntuales, yo no veo como más que la total falta de racionalidad sobre lo que va a ser propuesto. O otro proyecto de las leyes y eso sí ha sido aprobado, que se ha hecho un cambio en la ley de los crímenes ambientales para añadir sanción en el caso de que el daño sea sufrido en el caso de maltrato animal, cuando el daño sea sufrido por perro o gato doméstico. O sea, es un proyecto que solamente en razón también de un hecho que ha tenido mucha repercusión mediática y ellos lo propusieron, generaron una asimetría en el sistema de maltrato animal y en ese tipo de proyecto más puntual yo no veo así tan claro la intención. Creo que, claro, que en la ejecución los sesgos que se ven en todo el sistema de justicia van a se repetir, pero ahí no lo veo tan intencional. A mí me parece que su preocupación es con su electorado y ya está. Y del impacto, ese para mí es el tema que me hace me da insomnia por la noche, el tema del impacto, porque es muy complicado. En ese trabajo de Gafi en América Latina, yo he intentado proponer esa metodología y he utilizado el término influencia. O sea, ¿qué tipo de influencia ejerce el Gafi en América Latina? Entonces, he pensado en los criterios de hay un mutual report y en un par de años se cambia la legislación. El contenido de la legislación tiene en cuenta las 40 recomendaciones del Gafi. Y, o sea, un de contenido, un temporal y otro de referencias expresas, o sea en el proceso, documentos de proceso legislativo, sea en noticias, noticias se dice en español, mi español está un poco oxidado, pero noticias que salen en los web sitios oficiales de Poder Ejecutivo, de Poder Legislativo. Pero un impacto que a mí me parece que sí tiene que llevarse en cuenta es el impacto carcelario, porque, por ejemplo, una investigación que yo incluso ni puse aquí en las investigaciones que he citado, pero un trabajo que yo publiqué, que está en español, que salió en la revista de información legislativa del Senado de Brasil, que yo hice una investigación sobre todas las leyes de derecho penal económico, por un concepto de derecho penal económico un poco amplio, que se han publicado en Brasil de 98 hasta 2021. El trabajo lo empecé en 2022. Y después yo miré hasta los datos oficiales del Infopen, el Instituto de Información Penitenciaria, sobre las personas que están presas en función de uno de los crímenes que yo he hecho el mapeo. Y no hay
impacto carcelario detectable, porque no hay ninguna alteración de los crímenes que meten a la gente en la cárcel, que en Brasil son los 5 primeros, son tráfico, robo agravado, homicidio agravado, robo simples y hurto simples. Entonces, con esos 5 crímenes tienes ahí más de la mitad de la población carcelaria y femenina solo por tráfico tienes los 60%. Entonces, un impacto que sí me parece, o sea, me parece más que esencial, encima por la discusión de presupuesto. O sea, que se habla de presupuesto en el Poder Legislativo todo el rato, y cuando se produce una ley penal, por ejemplo, esa de las discusiones parlamentarias, es una legislación que estuvo conocida como Ley da Saidinha. Saidinha es la salida temporal, que era una salida que estaba prevista en la Ley de Ejecución Penal de Brasil para que las personas que están en el régimen semiabierto, creo que era así, podían visitar a sus familias. Entonces, ellos quitaron ese derecho porque hubo un caso, un hecho de repercusión, que una persona que estaba en esa salida ha matado a un policía en la calle, una persona. Y entonces ellos aprobaron una legislación y quitaron el derecho de un montón de personas en la cárcel, incluso un montón de mujeres que salían en función del derecho. Y entonces, como el impacto carcelario de mantener ese montón de personas en la cárcel, en una estructura que ya no puede, o sea, que ya no comporta ninguna persona, ese tipo de impacto, sí, o sea, yo cambio esa legislación, eso como en términos prelegislativos, eso en cuántos procesos en el judiciario. El CNJ, el Consejo Nacional de Justicia, sí también produce datos, pero siempre sobre el Poder Judiciario, ese tiene buenos datos en Brasil. Entonces, en términos de cuántas personas van a estar en la cárcel, si ya no hay espacio para unir una más, entonces, ¿cuál es la justificativa? Y otro impacto que también me interesa, que si yo no me equivoco, en el proceso legislativo español, sí está el memorial de impacto de género. Hay también un memorial de impacto de género, y yo creo que eso en Brasil, en las discusiones del Poder Legislativo, eso no se menciona, por ejemplo, en ese proyecto que ha quitado el derecho de las salidas temporales y que ha perjudicado, porque era de la familia, muchísimas mujeres que salían a visitar hijos y mujeres que ya sufren mucho más solitud en las prisiones. Eso también es un dato científico. Eso no se ha tomado en cuenta en el momento de aprobar la legislación. Entonces, yo diría que son muchos impactos que depende mucho del tipo de materia que se va a evaluar, pero el impacto carcelario yo creo que debería ser el punto 1 del listado. Estimada profesora Chiavelli Facenda, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu presentación, por compartir con nosotros tus reflexiones. Siempre digo que nosotros somos privilegiados de tener personas de Latinoamérica que vienen a Gante a explicarnos todos estos temas y todas esas investigaciones tan importantes y relevantes y actuales desde sus perspectivas, pero también desde los países donde están trabajando. Así que muchas gracias. Y a todos ustedes los que nos están acompañando desde Colombia, Mario, y todos los demás, Miguel desde España y todos los demás desde Bélgica, muchas gracias por estar acá con nosotras y con nosotros. Y espero verte mañana o pasado mañana, Chabel. Bueno, muchas gracias a todos y buena tarde. Chao, chao. Muchas gracias. Disfruten del verano. Chao.